Yo vengo del Principado de Asturias y os vamos a contar un trabajo que hemos realizado desde los servicios centrales y la Consejería de Sanidad con nuestros equipos de enfermería. En nuestra comunidad autónoma, la implantación de la historia clínica electrónica comenzó ya por el año 2007-2008 y fue una preocupación importante el tener unos indicadores y un cuadro de mando de enfermería. Inicialmente, cada centro disponía de su cuadro de mandos propios con la definición de sus indicadores propios y fue una preocupación de la Consejería de Sanidad trabajar en una obtención de indicadores de enfermería normalizados e idénticos en todos los centros. Este cuadro de mando de enfermería se desarrolló inicialmente en los aplicativos de explotación de datos de nuestros centros. Tenemos nosotros dos sistemas de historia clínica electrónica, los dos productos de Cerner, uno Selene y otro Millennium. Los indicadores fueron consensuados en grupo de trabajo y liderados por la Consejería de Sanidad, de forma que todos los hospitales tenían su representación y se definieron estos indicadores estándar para todos los hospitales. La verdad es que nos han servido de ayuda en los procesos de toma de decisión y nos aportan una información de cómo están los hospitales en cada momento. Como decía previamente, la explotación se trabajó en los sistemas de explotación de datos de cada hospital. Estos sistemas históricamente habían sido accedidos por los servicios de admisión y control de gestión, de forma que el personal de enfermería no estaba entrenado en este tipo de sistemas. Adicionalmente, se incluyeron en estos sistemas de explotación informes de auditoría que reflejaban el grado de cumplimentación de la historia clínica. Para cada ámbito se definieron los ítems de los indicadores estandarizados y facilitaba el seguimiento homogéneo en todos los hospitales. Se hizo un documento donde se establecía la definición de cada indicador, de dónde se obtenía de la parte de la historia clínica, la definición del numerador, la definición del denominador y la fórmula de cálculo del indicador. Ese documento consta de unas 30 páginas donde se define cada uno de los indicadores y se les da un código específico a cada uno de los indicadores. ¿Qué hemos conseguido? Que el seguimiento de los indicadores se pueda realizar diariamente, mensualmente o anualmente. Como explicaba, al diseñarse inicialmente los aplicativos de explotación de datos, siempre los profesionales de API, o sea, los supervisores de enfermería, tenían que estar solicitando esta información. Algunos de ellos se formaron para obtenerla ellos mismos, pero era un poco tedioso. Estos informes se decidió posteriormente replicarlos en los aplicativos de historia clínica de cada hospital, de forma que cada supervisor podría acceder diariamente a este tipo de informes, o semanalmente o quincenalmente, según estableciera la organización. Aquí tenemos un formato de cómo nos quedó el formato, este es el reciente de enero y febrero. Se ve que cada indicador tiene un código, una breve descripción y tenemos los datos, tanto el numerador como el indicador como el total. ¿Veis? Esta es la imagen de uno de nuestros centros. ¿Qué hemos conseguido? Que ha sido un cambio importante en el seguimiento de los indicadores de enfermería de toda la organización, de todo el servicio de salud. La recogida de la información se hace de forma automática en la historia clínica y ha facilitado que se pudiera trabajar en este cuadro de mando automático de enfermería. ¿Qué hemos conseguido? Al tener informes de auditoría más los de seguimiento que se pueden visualizar desde las propias unidades de enfermería, hemos conseguido que el cumplimiento de los objetivos de calidad fuera mejorando y el cumplimiento de la historia clínica lo mismo. Facilita que la información esté disponible en todas las unidades, facilita el seguimiento y hace que sea más fácil detectar los errores y facilita compartir los datos de forma automática con todos los profesionales. La mejora continua de la calidad y la seguridad del paciente obliga a la participación de toda la organización, de forma que todos los mandos intermedios han de tener este acceso y puedan disponer de él de momento online. Muchísimas gracias. Sigue. Lo siento. A continuación, también Elvira presenta una segunda comunicación, que es la evolución en transporte sanitario entre los años 2013 y 2017. Adelante, Elvira. A ver si pongo... Es que no veo aquí bien. En vista, vista. No lo veo. Arriba ahí, a la derecha. Ah, sí, aquí, no lo veía. Vista. No. Joder, es que... Sí. Sí, porque es que no lo veía. Gracias. Otro trabajo que hemos realizado desde servicios centrales del Servicio de Salud del Principado de Asturias ha sido un análisis de la evolución del transporte sanitario programado.
Hemos hecho este análisis porque en estos momentos esta parte, aunque tenemos un aplicativo para el transporte sanitario programado, no está integrado con todos los dispositivos asistenciales, tanto la historia clínica de atención primaria como la historia clínica de los hospitales. Estamos trabajando, lo tenemos integrado en 2 hospitales y estamos trabajando en la integración de los 90 centros de salud y del resto de hospitales de la comunidad autónoma. Entonces, el transporte sanitario programado es nuestro mayor volumen de casos dentro del transporte sanitario del servicio de salud y, como decía, afecta tanto a atención primaria como a los hospitales. La gestión del mismo se lleva a cabo desde la coordinación que está ahí en servicios centrales. Esta coordinación funciona desde el año 2009 y nunca se había realizado un análisis específico de los datos que se gestionan para estos traslados. Este tipo de transporte gestiona la tramitación de ambulancias para consultas, tratamientos y realización de pruebas diagnósticas entre el domicilio y los centros asistenciales propios de la red del Principado, así como los concertados. También gestiona la tramitación de ambulancias para casos contemplados en la cartera de servicios del SNS. Esta coordinación está compuesta por un profesional médico coordinador y 3 puestos de administrativo. Funciona mañana y tarde. Los facultativos de atención primaria y de los hospitales registran la solicitud en aquellos casos que no están informatizados en un modelo específico que, aunque está incluido dentro del aplicativo, en el caso de primaria OMI, no viaja automáticamente a la aplicación del TSP. El médico coordinador es el que finalmente autoriza los traslados. Hemos revisado los datos de transporte sanitario programado entre los años 2013 y 2017 y se quería también evaluar esta gestión centralizada del transporte programado. El aumento de la demanda y la utilización en ocasiones inadecuadas de esta prestación lleva a un aumento de recursos que resulta insuficiente. En Asturias tiene una población aproximada de 1.043.000 habitantes y está distribuida en 8 áreas sanitarias. Para el año 2013 teníamos un total de 6.200 pacientes anuales para el transporte y en torno a los 220.000 viajes. Para el año 2017 son 7.700 pacientes los que se les ha prestado el servicio y 276.000 viajes. Contabilizamos cada viaje, se contabiliza cada ida y cada vuelta como un viaje. El incremento medio del número de pacientes ha supuesto un 114%. En cuanto a la causa que motivó el traslado, el servicio de diálisis, en los transportes de diálisis, los colectivos son los más voluminosos, dado que se trata de un tratamiento crónico y que se realiza de forma periódica. A continuación, el mayor número de pacientes diferentes corresponden al servicio de rehabilitación y, en tercer lugar, radioterapia y, en cuarto lugar, quimioterapia. Radioterapia, quimioterapia y diálisis, la autorización del transporte se realiza a todos los pacientes que lo solicitan. No es así con el caso de otro tipo de especialidades. Aquí vemos la información agrupada por años y el incremento por cada área sanitaria en el número de pacientes. Hay 2 áreas sanitarias fundamentalmente, que son la 4, la central de Asturias, la del Hospital UCA, y el Hospital de Mieres, que son las que más han aumentado. Aquí vemos la evolución en el gráfico por años, que es más o menos similar en todas las áreas sanitarias. El incremento del transporte colectivo ha supuesto un 125% frente al 133% del transporte sanitario programado individual. El progresivo envejecimiento de la población y el rápido incremento del paciente con pluripatología que causan enfermedades crónicas de discapacidad y dependencia. Y el componente sociosanitario supone un incremento del transporte sanitario. Muchas gracias. Como la ponente se tiene que marchar, aprovechamos en este momento para hacerle alguna pregunta tanto del cuadro de mando como del transporte sanitario programado del Principado de Asturias. Las siguientes ponencias las hacemos al final de las comunicaciones, ¿vale? Yo ahora tengo una pregunta, puesto que has ahorrado en tiempo máximo, como es habitual en ti, Elvira. ¿Ha habido muchos problemas en el cuadro de mando a la hora de conocerlo por parte de todos los mandos intermedios de los diferentes hospitales?
No, la verdad es que la gente lo recibió como una voluntad. Sí que llevaban muchos años trabajando con la información manualmente y con los indicadores en cada centro, pero la verdad que ha sido un trabajo de la Consejería de Sanidad, que ha creado un grupo de trabajo muy potente, lo tenemos documentado, incluso han publicado un libro, de forma que ha habido un consenso por parte de profesionales de todos los hospitales que han estado representados en este grupo de trabajo. Y ahora al final, pues como ven que el trabajo está hecho, pues están todos contentos. Que no es solamente el trabajo de los indicadores de la normalización, sino que luego el trabajo de los registros por detrás. Inicialmente, cuando se comenzó el trabajo, pues había indicadores que se repetían hasta 7 veces en distintos sistemas en distintos puntos de los aplicativos. ¿Qué hizo? Pues un esfuerzo no solo de la enfermería, sino de los servicios clínicos. Por ejemplo, el peso del recién nacido es uno de los datos que más porque lo recogía tanto ginecología como las matronas, como luego se recogía directamente en la planta. Pues bueno, ha habido datos que ha costado identificar a nivel de tenerlos unificados. Adicionalmente, aparte de los datos de los registros para el cuadro de mando, tenemos mucho más información dentro de la historia clínica normalizada en todos los hospitales y en los dos aplicativos que tenemos. O sea, quiero decir que cada vez que damos de alta, cada vez que trabajamos con documentación clínica, lo replicamos en todos los hospitales, todas las áreas sanitarias. Está idéntico en todos. Hay cosas que todavía no las tenemos, pero bueno, hay mucha información que está normalizada. ¿Alguna pregunta por parte de los asistentes? Antes de nada, felicitarte por la presentación. En cuanto a la evolución del transporte sanitario programado, que ponéis año 2013-2017, ¿siempre es con la figura del coordinador que reflejas? Sí. Vale, ¿y qué tiempos de espera más o menos habéis visto? ¿Si ha habido evolución en el tiempo o ha habido mejoría? Gracias. Ahí precisamente estamos trabajando y una de las de intentar que la solicitud nos llegue de forma automática desde tanto de los 90 centros de salud como desde todos los hospitales. Ahora solo lo tenemos en 2 hospitales. Precisamente ese es el cálculo de tiempos de demora en que la ambulancia llega a recoger al paciente. Ahora mismo no tenemos el detalle, solamente es datos cuantitativos, no tenemos el detalle de los tiempos. Pero es el siguiente paso. Este año esperamos que para final de año tener toda esa parte informatizada y poder disponer de esa información. Gracias. Una pregunta por parte del moderador. El cuadro de mandos, ¿pensáis explotar más parámetros, más años próximos? Y una segunda con respecto también a este cuadro de mando, que me parece muy interesante de cara a copiártelo luego en mi sistema regional de salud. ¿Lo puede ver también primaria? Porque sale de hospital, pero no lo ve primaria, es solamente para una gestión interna de los hospitales, ¿no? Ahora mismo vale. Son para parte de hospital, no está la parte de primaria. Nos quedaría el segundo plazo de aglutinar, que no sabemos si se trabajará en un OBI que se está implantando en servicios centrales con los datos de todos los hospitales. Nos falta aglutinar de forma automática los datos de todos los hospitales de la comunidad autónoma para tener esa información en conjunto, que ahora lo hacemos todavía manualmente, cogemos los datos y los cargamos manualmente. Nos falta eso para que los directivos de servicios centrales, de las direcciones y la consejería tengan esos datos conjuntos. Por parte de cada hospital ya lo tiene y nos quedaría también la parte de primaria. Perdón. ¿Alguna pregunta más? Ya está, gracias. Enhorabuena, mira. Y quería preguntarte si el trabajo, perdona, no es mío de todos sobre todo de enfermería. Yo estoy aquí pero he colaborado, pero quien ha colaborado y quien ha hecho el esfuerzo es el equipo de enfermería. Muy bien. Yo quería preguntarte si estáis haciendo explotación de datos de planes de cuidados, diagnósticos enfermeros, intervenciones, objetivos, resultados de los objetivos. ¿Se está haciendo algún tipo de explotación de datos de lo que es la ANANDA? La persona que lleva estos temas en la Consejería de Sanidad, yo estoy en el Servicio de Salud, está trabajando precisamente en esto. Te puedo pasar el contacto para que hables con ella, porque es la que está liderando con todos los hospitales ese tipo de... Ahora mismo no, pero se está trabajando en ello. ¿Y en continuidad?
Estamos en ello, sí, ahí sí que estamos desde servicios centrales, precisamente a través de estos indicadores se están diseñando nuevos cada año para esa parte. Muy bien, gracias. No hay ninguna más, despedimos a Elvira y Gracias Elvira. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí en la sesión de tarde, que suele ser muy complicada, sobre todo después de comer. Como me dijo un compañero antes, y dice, uy, te tocó después de comer, eso es complicado, dile al foro de que, bueno, que se pueden quedar dormidos, pero por favor que no ronquen, ¿vale? Por el tema del acoplamiento de sonidos y eso. Bueno, agradecer también al comité organizador y al comité técnico por permitirnos presentar este trabajo que hemos realizado desde Canarias, que no es más sino la inclusión de la educación grupal que se desarrolla en el ámbito de la atención primaria en la historia de salud electrónica. Bien, como todos saben ustedes, desde hace décadas se están produciendo cambios sociodemográficos y económicos y continuos avances tecnológicos. Todo esto dando lugar a cambios de estructuras poblacionales y por tanto cambios de estilos de vida. Lo que son los procesos patológicos agudos se están convirtiendo en procesos patológicos crónicos. Y como saben, todas las políticas sanitarias van dirigidas a mejorar el abordaje de la enfermedad crónica a través de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. En Canarias no nos olvidamos de esto y para realizar este trabajo nos fundamentamos en varias líneas estratégicas y programas para trabajar este tema, ¿no? Una de las líneas estratégicas que nos fundamentamos fue en el Plan Estratégico de Atención Primaria 2006-2009, donde una de sus estrategias era la de mejorar la oferta de servicios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. De esta línea estratégica emana un programa denominado Aulas de Salud, un programa que lo que pretendía era aglutinar todas aquellas acciones grupales que se desarrollaban en el ámbito de atención primaria y que tenían como común denominador la educación para la salud. Pues bien, el objetivo principal de este programa Aulas de Salud era facilitar a la población de manera continuada y regular una serie de actividades formativas e informativas de carácter grupal como complemento a la educación para la salud que se estaba desarrollando en las consultas de los centros de atención primaria. En el 2015 nace la estrategia de abordaje de la cronicidad para la Comunidad Autónoma de Canarias y uno de los elementos clave de esta estrategia es la tecnología, un elemento fundamental para facilitar la comunicación e interacción entre el paciente y las organizaciones sanitarias. Bien, llegado a este punto, nosotros pues lo que hicimos fue vincular todas estas líneas estratégicas y estos programas con el desarrollo de las TICs para implementar de alguna manera este programa, el programa Aulas de Salud, lo que es la educación grupal para la salud, en la historia de salud electrónica DRAUAP. ¿Pero qué es Aulas de Salud y qué es DRAUAP? Bien, resumidamente Aulas de Salud es, como dijimos anteriormente, educación para la salud grupal, que emana de los planes y de necesidades detectadas y que su objetivo principal era lo que es mejorar la salud de la población canaria. Consta de un modelo educativo que contempla 7 grandes áreas temáticas en las cuales hay son las que ven en la diapositiva, hay una serie de actividades y todas estas actividades tienen unas características comunes, que fomentan el autocuidado, tienen un lenguaje entendible para cualquier nivel cultural, se adapta a la metodología según el tipo de población, los mensajes que se lanzan siempre son en positivo, nunca alarmantes ni negativos, y propician siempre lo que son los cambios actitudinales, buscando lo que dijimos en principio, el fomento del autocuidado y hacia unos estilos de vida más saludables. Este programa Aulas de Salud cuenta con un modelo evaluativo cuantitativo, es un registro denominado Registro Aula de Salud, que lo que hace es cuantificar el número de acciones que se desarrollan en la Comunidad Autónoma de Canarias, cuántas personas participan y qué profesionales por categoría profesional desarrollan este tipo de actividades. Como dato anecdótico, en los últimos 7 años y a través de este registro se han desarrollado más de 33.000 acciones, han participado más de 1 millón de personas y como media anual en estos 7 años, por año han participado 1.200 profesionales.
principalmente casi el 50 o el 55% de la categoría enfermería. Bien, por otro lado, Drago AP es la herramienta de historia clínica y gestión administrativa que está implantada en la atención primaria de la Comunidad Autónoma de Canarias. Está usada por más de 8.700 usuarios activos, pertenecientes no solamente al ámbito de la atención primaria, sino también de la atención hospitalaria y de otros ámbitos como puede ser el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el 112, etc. Se trata de la mayor base de datos sanitaria normalizada de Canarias y la información que da que suministra la da a diferentes estamentos, organismos como salud pública, salud laboral, receta electrónica, INS, historia clínica compartida del Sistema Nacional de Salud, etc. Bien, enmarcando todo lo que acabo de decir como la parte introductoria de nuestro trabajo, nosotros lo que nos planteamos como objetivo fue incluir este registro que anteriormente les estuve comentando, el registro Aula de Salud, el registro de Educación Grupal, en la historia de salud Drago AP, y que la gestión fuera gestionada o establecida por el módulo administrativo también de Drago AP, con el fin de facilitar o posibilitar el que el profesional sanitario pudiera prescribir actividades formativas al paciente como una herramienta terapéutica más, ayudando así de esa manera, atendiendo al empoderamiento del mismo, mejorando lo que es la oferta de actividades según la demanda de los pacientes, optimizando lo que es el registro de alumnos y cumplimentación de la asistencia, y permitiendo también el que los profesionales conocieran con qué recursos formativos contaba el paciente para que a la hora de actuar supiera con qué conocimientos contaba. Bien, para el desarrollo de este proyecto lo iniciamos precisamente con el registro Aula de Salud y a través de un grupo de trabajo que estaba formado por responsables de Aula de Salud, responsables de historia clínica y responsables de gestión administrativa, pues desarrollaron las especificaciones necesarias para definir cursos para cada centro de salud, para la prescripción de estas actividades formativas por parte del profesional, para el registro de los pacientes a una lista de demanda, para la acreditación y certificación de asistencia a los pacientes que acudían a estas actividades y para también la visualización de qué pacientes habían desarrollado actividades formativas, visualización en la historia de salud. Bien, como resultados, pues obtuvimos una serie de apartados dentro de la historia de salud y también del módulo administrativo. Un apartado denominado maestro de actividades, que lo que va a determinar de una manera centralizada para la Comunidad Autónoma de Canarias todas aquellas actividades que se pudieran realizar en función de las áreas temáticas. Un apartado denominado gestor de aulas, que era el vincular una actividad o un curso a un centro de salud específico. Un apartado denominado organizador de cursos, que es donde se establecía el horario, el lugar donde se desarrollaba la actividad, quién era el profesional responsable de la actividad y los docentes que participaban en ella. Un apartado denominado prescripción y visualización de la actividad, donde el profesional, a través de la historia de salud, podía visualizar qué actividades formativas había desarrollado, había realizado el paciente, de igual manera la posibilidad que tenía este profesional de prescribir ciertas actividades formativas según el paciente que tuviera delante. Otro apartado denominado cita previa, que era donde se le asignaba la cita al paciente, o en este caso el curso o la actividad al paciente, y un apartado denominado cumplimentación, que es donde se le certificaba, se generaba un certificado de asistencia cuando el paciente o el usuario había acudido a alguno de estos tipos de actividades formativas de carácter grupal. Bien, esto fue lo que desarrollamos nosotros en una primera fase. Ahora nos planteamos una segunda fase y como retos de futuro es realizar un análisis de los resultados en salud de las actividades de educación que se han desarrollado,
la posibilidad de que el paciente pueda acceder por vía APP o web a la oferta de actividades de aulas de salud, actividades de educación para la salud grupal, incluir las actividades de aulas de salud en el plan de tratamiento impreso de los pacientes y después mejorar unos aspectos del modelo actual, como añadir actividades de registro no individual, integración con la agenda de actividad asistencial y horas de dedicación de docente. Muchas gracias. Buenas tardes, antes de nada presentarme, me llamo Alberto García Duque y soy técnico informático del Servicio Vasco de Salud de Osakidetza. Muchas gracias también por la oportunidad de presentar esta sesión a la organización. Mi trabajo lo he titulado, mi comunicación lo he titulado Plataforma de Colaboración y Conocimiento. La colaboración aparece ahora mismo en todos los procesos de calidad, aparece en todas las líneas estratégicas, incluida la nuestra. Aparece incluso ayer en las sesiones previas del Congreso, se subrayaba una y otra vez que la colaboración era totalmente necesaria entre profesionales y para llegar a objetivos comunes, sobre todo en equipos multidisciplinarios. En un momento determinado, en Osakidetza se plantean 3 ejes de estudio, que son la comunicación, es decir, a quién vamos a dirigirnos detrás de y qué herramientas. En ese momento se determina que la comunicación hacia los profesionales nuestros, hacia los trabajadores, la herramienta preferente va a ser el conjunto de intranets que desarrollamos. Aprovechando el portal de Osakidetza, especialmente dirigido hacia la ciudadanía, va a ser nuestro referente de comunicación hacia la ciudadanía y sobre todo para facilitar todos los servicios que ofrecemos a ellos, ¿no? Por otra parte, se detecta también una necesidad de colaboración, sobre todo, como he dicho antes, en equipos multidisciplinares y no solo en lo que es el núcleo de Osakidetza, sino en todo el entorno que rodea a todos los agentes sociales que rodean a Osakidetza, ¿no? Y por otra parte, tenemos claro también que debe haber una serie de servicios de valor añadido, sobre todo dirigidos a las intranets, que no corresponden únicamente a la publicación, sino que den más servicio. Bien, se establecen por lo tanto una serie de premisas de trabajo, entre ellas se detecta esa necesidad de espacios colaborativos interprofesionales y así se nos encarga a TIC. Y por otro lado, que esos espacios colaborativos a la fuerza deben dotarse de una gobernanza. También, como he subrayado anteriormente, que es necesario integrar a todo ese tejido que nos rodea Osakidetza, pero que realmente no es Osakidetza, pero que son aliados estratégicos nuestros, ¿no? Como las universidades, fundaciones, empresas, gobiernos en redes de conocimiento. También se nos comunica, otra de las necesidades es que, independientemente de que sea intranet, de que sea trabajos colaborativos, debe ser posible el acceso desde fuera a la red, mediante medidas de seguridad, mediante logueos, certificados o lo que fuese necesario. Y a continuación os pongo algunos ejemplos de TIC, de soluciones que ya están implantadas en Osakidetza. Bueno, la primera es las intranets. En un momento determinado se ve que no hay una coherencia de intranets en las áreas de servicio, las organizaciones de servicio que componen Osakidetza, y lo que se determina es que debe haber, de que independientemente de en qué organización trabajemos, todos llevamos la misma camiseta, que es la del Servicio Vasco de Salud. Entonces no puede haber islas de conocimiento, no puede haber, no hay enfermeras que pertenecen al Hospital de Cruces, sino que todos somos Osakidetza. Bueno, para ello se determina primero que hay una plaza pública. La plaza pública es la intranet corporativa y se determina también que cada una de las organizaciones de servicio, cada una de las áreas que componen Osakidetza también deben de disponer de su propio lugar. Entonces, ese conjunto de intranets forman en sí un todo que se tiene que hablar, que tiene que utilizar la misma tecnología y que tenemos que utilizar los mismos componentes y servicios comunes. También para subrayar esta homogeneidad, pues está el tema de que también se nos dice que debe haber un buscador global de todos los documentos en todas las intranets
de tal forma que independientemente de donde se haya colgado un documento, un aspecto referente, un aspecto de importancia, el trabajador pueda navegar o pueda encontrarlo a través de un buscador común, es decir, un Google de nuestras intranets. Bien, como aspectos tenemos 15 intranets completadas y 5 más en progreso. La siguiente que os venía a comentar es la Osagune. Osagune es propiamente el entorno colaborativo, entonces la necesidad que surge aquí es la de dotar de herramientas de trabajo, sobre todo de gestión de proyectos, a todos los grupos que estén interesados. ¿Qué tienen qué herramientas? Bueno, podrían tener gestión de tareas, planificaciones, gestión de documentos, discusiones internas, una administración potente en cuanto a administración de los propios miembros del grupo. Además hay una zona privada, claro, la zona de trabajo, y hay una zona pública en el caso de que las conclusiones del grupo de trabajo se quieran hacer explícitas y públicas al resto de la organización, se puede colocar allí de tal forma que incluso el buscador del que os estaba hablando antes, del buscador Google, de todas las intranets, también sería capaz de encontrar estas conclusiones de los grupos de trabajo. Es una herramienta que ya es estable en Osakidetza. Tenemos, en cuanto a las métricas, 1.392 grupos activos que están trabajando, cerca de 2.000 creados, 19.139 usuarios que han participado en alguno de los grupos, y de ellos alrededor de 600 que denominamos usuarios públicos, que son aquellos que no pertenecen a Osakidetza, pertenecen a todos los aliados estratégicos que tenemos en Osakidetza. La última que os venía a presentar es ParteHartu. Esta es una aplicación muy sencillita tecnológicamente, es una aplicación WordPress, en resumen, con plugins y algún tipo de parametrizaciones. ParteHartu en euskera es tomar parte, sin más. Es una unión de intereses, entonces lo que tenemos aquí, nosotros, aun siendo una comunidad pequeña, pues tenemos 26.000, creo recordar, como plantilla estructural, y cerca de 40.000 como nóminas, y está claro que la riqueza del Servicio Vasco de Salud reside en el conocimiento de sus profesionales. Por lo tanto, lo que se determina en un momento determinado es que sería muy conveniente conocer cuáles son las sugerencias de mejora, de qué piensan los trabajadores que pueden hacer para mejorar en sí el conjunto de la organización. Las propuestas pueden ser comentadas por el resto de los trabajadores, pueden ser votadas, pueden ser seguidas. Y lo importante es que aquí hay un compromiso por parte de los órganos directivos de Osakidetza de que todas y cada una de ellas serán estudiadas. Os he puesto ahí un pequeño workflow de negocio. En principio el trabajador emite la propuesta, luego hay un comité ParteHartu, luego pasa a las gerencias y por último a las implementaciones. De estas, como métricas también hay 473 propuestas. Esto lo arrancamos el año pasado, lo pusimos en producción el año pasado, finalizadas ya están 206 y en distintas fases de implementación 106. Y ya pues dar las gracias y bueno, establecer también que el aspecto, como conclusión, que el aspecto colaborativo, que lo importante es definir para qué se quiere la colaboración y cuáles son las herramientas que vamos a diseñar. Y sin más, muchas gracias. Buenas tardes. Ante todo, bueno, primero de todo presentarme, me llamo Rosa Cadena y trabajo en el Hospital Clínico, en la División de Enfermería, como adjunta a la Dirección Enfermera para TICS, Gestión de Conocimiento e Innovación. Agradezco mucho a la organización la invitación y la posibilidad de presentar un trabajo del cual estamos muy orgullosos en nuestro hospital y que tiene como punto fuerte, yo creo, que el trabajo que es un resultado de un trabajo colaborativo entre enfermería y el Departamento de Sistemas de Información. Creo que hemos trabajado muy estrechamente
y el resultado ha sido, yo creo, un buen trabajo. Bien, yo les presento la transformación digital que ha sufrido el Hospital Clínico, pero concretamente voy a centrarme en la Dirección de Enfermería y los registros enfermeros. En el hospital la informatización ya hace muchos años, que inició en 1984, y en 1996 se inició la primera estación clínica, pero no fue hasta el 97 cuando ya realmente se construyó un sistema de gestión de información seriamente y se adquirió como software SAP, que en ese momento únicamente se utilizaba el módulo de gestión financiera y de servicios generales, logística. O sea, como ustedes conocen, es un sistema modular y que hasta el momento solo se utilizaba en este sentido. Posteriormente se inició la puesta en marcha del módulo asistencial y posteriormente se inició todo lo que son la integración de los distintos departamentales. Fue en este momento donde empezamos seriamente a trabajar una funcionalidad en la Dirección de Enfermería, que fue el módulo de prescripción, dispensación y administración de medicamentos, y fue en este sistema SAP. Al poco tiempo nos dimos cuenta de que esto no era posible, no podía funcionar, porque SAP es un sistema que está muy bien pensado, que es muy robusto y tiene muchas cosas estupendas, ¿no? En lo que es lo que habíamos trabajado hasta entonces, pero que desde el punto de vista asistencial tenía algunas dificultades. Para nosotros las enfermeras la dificultad más grande era que trabajar con las pantallas de SAP con la medicación era un riesgo de error muy grande. Eso fue pues el motivo en que pensamos que no podíamos seguir en la misma línea y desde Sistemas de Información se desarrolló, trabajamos conjuntamente y ellos propusieron un sistema, una metodología web que le llamamos Proyecto IPA, que no quiere decir más que informatización del proceso asistencial. Bien. Este fue el motivo por el cual nosotros optamos en desarrollar en SAP, era porque la filosofía del hospital así lo marcaba, no pudimos elegir otra manera de hacer, y porque además en el hospital se creía que era un sistema muy robusto y que podía soportar mucha cantidad de información que es la que íbamos a manejar. Para ello optamos pues en SAP, pero optamos en un desarrollo propio dentro de SAP con un frontend, que es lo que llamamos IPA, que permite que la información tuviera otra visibilidad. Por tanto, el cambio más destacable, a mi modo de ver, de todo este proceso de informatización fue y concretamente, desde el punto de vista asistencial, fue esta creación del IPA, ¿no? Que presenta tres aspectos muy importantes, muy destacables. Uno, que es más amigable y mucho más próximo a la manera que tenemos de trabajar los asistenciales. Por otro lado, la gran capacidad que tiene de integrar información, no duplicarla y además no tener la necesidad, como hasta el momento, de crear interface que enlentecían muchísimo el sistema. Y por otra parte, y la más importante, es la gestión del conocimiento. Es decir, que esta herramienta incorpora algoritmos de decisión que nos permiten tomar las mejores decisiones en la práctica. La estructura concretamente del aplicativo de enfermería es el mismo, yo creo, que todos tenemos en nuestros hospitales, ¿no? ¿Cómo hicimos por eso nosotros este proceso? Empezamos de una manera, no por lo más importante, sino por lo que sería más fácil. Empezamos por informatizar todos aquellos elementos que ya las enfermeras, de una manera natural y
en su día a día utilizan, que eran los registros clínicos, las agendas de medicación, la de cuidados, entradas, salidas, balances. Todo esto es lo que primero informatizamos porque fue era ganar y ganar, porque era una manera de ordenar lo que ya se tenía. Posteriormente fuimos a esta parte que era más compleja y que las enfermeras trabajamos de manera implícita pero no explícitamente, que era trabajar con el plan de cuidados centrándonos en problemas y resultados. Es decir, que el eje fundamental del aplicativo es una valoración del paciente de la cual surge todo lo demás y de aquí sale un perfil que singulariza a ese paciente, identificamos los problemas, las intervenciones también, que van en relación a la consecución de objetivos y por tanto a los resultados. Cuando tuvimos todo esto organizado vimos que creamos nuevos registros que nos ayudaban a mejorar estas interrelaciones, como era crear un portal profesional donde todo el equipo que trabaja alrededor del paciente tuviera acceso y realmente estar centrados en el paciente. Creamos los registros especiales que tienen relación con todas las vías invasivas y el seguimiento de este aspecto, y luego vistas integradas, es decir, que en una misma visión pudiéramos tener la monitorización del paciente y en relación a la intervención que hacíamos respecto a ese paciente. Bien, para trabajar todo esto y para implantar todo este sistema integramos tres elementos. Por un lado, una metodología que nos permitió ordenar aquello que queríamos hacer, ordenar este proyecto en una filosofía que plantea Cotter y Senge en relación a las organizaciones que aprenden y que vimos cómo debería ser el lideraje para desarrollar un proyecto de este tipo, y por otra parte integrando los valores del modelo enfermero clínico, que tiene que ver con estos elementos que tienen ustedes aquí abajo. Con todo esto planteamos el proyecto y creíamos que la transformación digital nos había de ayudar a visibilizar los cuidados y el coste que ellos tienen, integrar toda la información del paciente desde una mirada transdisciplinar, evitando duplicidades, centrar la atención en el proceso, es decir, en los problemas y en los resultados de los pacientes, explotar todos los datos permitiendo su análisis para tomar las mejores decisiones. En este momento podemos explotar todos los datos porque el aplicativo está absolutamente estructurado y por tanto podemos en tiempo real saber qué es lo que está ocurriendo alrededor del paciente, y nos permitían también evaluar la práctica desde la perspectiva de los resultados en el paciente y desde la perspectiva también de las competencias profesionales. Bien, lo más importante, pues, lo que nos preocupaba más es hacer una gestión del cambio bien hecha, porque como sabemos estamos en un momento difícil donde los recursos son escasos, donde la intensidad de cuidados es brutal y la complejidad de los pacientes también, y por tanto introducir algo más en el día a día de las enfermeras era complejo. Para ello, aquí les pongo algunos elementos que yo creo son los más relevantes. Hubo una gran participación profesional en el diseño de los catálogos de los que dispone la aplicación. Creemos que era muy importante una visión transdisciplinar alrededor del paciente, no de enfermeras, no de médicos, sino del conjunto. Creamos algo que costó mucho, que es un nuevo rol de enfermero, que le llamamos la enfermera clínica, que su misión es acompañar todo este proceso, integrando también elementos cualitativos y de formación. Y, por otro lado, incluir la movilidad, es decir, creemos que la información había de registrarse a pie de cama y así hemos hecho. Empezamos con tablets y en este momento ya lo hacemos con móviles. Bien, en síntesis diríamos que la transformación digital ha hecho posible un cambio de paradigma que nos ha permitido evolucionar de un modelo centrado en la acción a un modelo que incorpora la práctica reflexiva,
que nos ha permitido trabajar por problemas y por resultados y que nos permite identificar nuestra contribución a la mejora de salud de nuestros ciudadanos. Al mismo tiempo que nos permite ver qué coste tienen los cuidados, o sea, los procesos en relación a los cuidados. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Germán Antonio Escobar Rodríguez, yo pertenezco al grupo de innovación tecnológica del Hospital Universitario Virgen del Rocío, soy un investigador del grupo. Lo que os vengo a presentar aquí es un trabajo que hemos hecho en el grupo de innovación del hospital sobre una parte, digamos que es una pieza de un puzzle grande que lo que pretende es recoger todo el conocimiento necesario para la medida de la adherencia a la medicación en pacientes crónicos complejos. Bueno, más del 1,5% del PIB español se destina a productos farmacéuticos y sanitarios. Los pacientes crónicos complejos son los que más consumen este tipo de productos, ¿no? El 1,5% del PIB es una cantidad, como os podéis imaginar, bastante grande. Estamos hablando en torno a 1,6 billones de euros, para que os hagáis una idea. Entonces, la importancia que nosotros le damos a esto es la de recoger toda esa información para intentar optimizar un poco con herramientas que se puedan construir posteriormente para la adherencia y optimizar el consumo, ¿no? De la adherencia y los métodos que se utilizan. Entonces, esto lo hacemos en el marco de estas dos iniciativas. Una es la Alianza Europea para el Envejecimiento Activo y Saludable, la IPONAJA, concretamente el Grupo de Acción 1, sobre la adherencia a la medicación, que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida y los resultados en salud, basándose en un enfoque holístico que incluye el autocuidado mejorado, la atención personalizada, la mejor adecuación del tratamiento y la mayor adherencia a los planes de atención seguros y efectivos. Por otro lado, la otra iniciativa que también por la que también hacemos este trabajo es el proyecto EPITESTIS, concretamente es un proyecto del Hospital Virgen del Rocío en la que nosotros participamos como investigadores, financiado por el Instituto de Salud Carlos III, cuyo objetivo es mejorar la capacidad en la toma de decisiones en pacientes crónicos complejos polimedicados, mediante el uso de métodos y herramientas avanzadas de interoperabilidad semántica y soporte a la decisión. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de adherencia respecto a la medicación? Bueno, pues nos referimos concretamente a que los planes que el personal clínico define como régimen terapéutico para el paciente se sigan de manera fielmente, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Como ya he comentado anteriormente, lo que intentamos es un poco optimizar la parte del gasto sanitario ese que hemos comentado inicialmente. Bueno, pues es importante, como lo digo, para el impacto sanitario, el gasto sanitario, para la salud también propia de los pacientes, en cuanto a que puedan existir malas interpretaciones de los resultados clínicos porque los pacientes no tomen la medicación que están prescrita o el régimen terapéutico que corresponda, y los cambios terapéuticos que puedan surgir a partir de aquí que sean innecesarios, ¿no? ¿Cuál es la solución que nosotros planteamos? Bueno, pues para recoger todo este conocimiento, nosotros planteamos la creación de una ontología que, como he dicho inicialmente también, recoja todo el conocimiento sobre la adherencia a la medicación y la manera de poder medirlo, ¿no? Y bueno, y para hacer esto lo que hemos hecho, digamos, la metodología que hemos utilizado ha sido la de, primero, intentar interiorizar bastante el tema de adherencia a la medicación, conocer lo mejor posible la temática a través de las publicaciones científicas que puedan existir. A partir de ahí, una vez ya interiorizado todo ese conocimiento, hemos utilizado distintas herramientas, concretamente la herramienta Protege, para implementar esta ontología y bueno, llegar al final a la ontología que os comento. ¿Qué es exactamente o qué es lo que pretendemos con esta herramienta? ¿Cuál sería el alcance de esta ontología, ¿no? Pues sería, por un lado, ahora un poquito más adelante voy a explicar cada uno de los puntos brevemente, pero serían estos 4 puntos, ¿no? Definir la adherencia y sus fases aludiendo a la persistencia y su medicación, desarrollar los factores que influyen en el grado de adherencia
de un paciente, también incluir los métodos e indicadores utilizados y validados por la comunidad científica para medir el cumplimiento terapéutico de un paciente, y por último permitiría la ontología clasificar la adherencia de un paciente a partir de los resultados recogidos. Vale. Definimos aquí en una de las primeras partes de la ontología, definiríamos lo que es la adherencia, la medicación y cuáles son sus fases. La importancia aquí es intentar reflejar estas fases relacionadas con los métodos de autoevaluación del cumplimiento terapéutico, ¿no? El gráfico o el dibujo que hay ahí sería como si fuera un blister. Tendríamos por un lado la prescripción, la parte de la persistencia, que es cuando el paciente se está tomando la medicación, y después el fin de la prescripción. Las distintas fases que se definen en la adherencia a la medicación son las tres que aparecen ahí. La iniciación, que es la primera, donde pone F1, F2, que sería la parte de la implementación durante el momento en el que el paciente se está tomando esa medicación, y F3, que sería la parte de la discontinuación, cuando el paciente ya termina de tomarse la medicación. Vale. El siguiente punto sería desarrollar los factores que influyen. Aquí hemos desarrollado, según la bibliografía científica que hemos encontrado, todos los factores que aparecen ahí. Podéis ver, por ejemplo, el caso está desarrollado ahí en la imagen que tenemos aquí a la derecha, sería la del paciente. De cada uno de esos están desarrollados, pero la que mostramos aquí es esa. Se han desarrollado de forma estratégica, en forma negativa, para indicar que a mayores factores de estos que aparezcan aquí, a mayores factores que tenga el paciente, menor sería la adherencia que tiene al tratamiento. El siguiente punto sería incluir los métodos utilizados y validados para medir la adherencia. Tendríamos, por ejemplo, los métodos biológicos, que son los marcadores biológicos, análisis de metabolitos, los dispositivos electrónicos, el conteo de píldoras, la medición de efectos adversos en terapéutica alcanzada, el juicio farmacéutico, el análisis de los datos, de los distintos sistemas de información hospitalarios y las medidas de cumplimiento del abastecimiento, y las autoevaluaciones, cuestionarios diarios, llamadas telefónicas, etc. Son los métodos que están descritos en la literatura. Y por último sería, la herramienta la ontología permitiría clasificar los distintos métodos utilizando los distintos métodos que hay para evaluar la adherencia. Aquí, por ejemplo, tenemos el BMQ, que es uno de los tipos de cuestionarios que están definidos, hay bastantes. Por ejemplo, defino dos escalas, simplemente es uno de los más sencillos, insuficiente o suficiente adherencia según este método, y la ontología permitiría clasificar al paciente según el tipo el resultado que tenga cada paciente. Por último, este sería el resultado de la ontología. Aquí no está desarrollada en su totalidad la ontología, solamente una parte de ella. Esta ontología permitiría, como os he comentado, inferir sobre ella para obtener resultados, o sea, a partir de unos resultados obtener los datos y la medición de esas escalas de adherencia. Por otro lado, también permitiría utilizarla como elemento para sistemas de soporte a la decisión clínica, y por último para hacer interoperabilidad entre distintos sistemas. Y bueno, eso es todo. Buenas tardes. Mientras ponen la presentación voy a hacer propaganda de otro libro mío. Dentro de un mes habrá un foro de enfermería digital orientado exclusivamente a profesionales de la enfermería y profesionales de la tecnología de la información. Tomelloso, 12 y 13 de abril de 2018. Dicho esto, en el stand de Castilla-La Mancha tenéis la información, ¿vale? Bueno, hoy quería presentaros en estos minutos un proyecto concreto de analítica avanzada aplicada a datos de salud, o datos sanitarios o datos clínicos. Escogimos un problema, una enfermedad, artritis reumatoide, que genera un gran gasto farmacéutico. Para abordar estos proyectos se ha establecido una pequeña estrategia en la que lo que intentamos es
hacer equipos multidisciplinares en los que estén los expertos clínicos, en este caso los reumatólogos, los expertos del ámbito de farmacia y los expertos en tecnologías de la información. Estos expertos se reúnen, acotan el problema o eligen el problema y definen todo lo que tiene que ver con el ámbito de estudio. Hemos intentado, queremos que este sea el primero de una larga lista de proyectos. Bueno, y hemos llamado el proyecto para que sea y tenga visibilidad el proyecto Sofía, que viene traducido al texto, es soporte fármaco-terapéutico de inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Aplicar las técnicas de analítica avanzada, de minería de datos, de inteligencia artificial a los datos que tenemos en los sistemas de información. Bueno, el ciclo de generación pues es elegir un grupo de estudio, que en este caso eran los pacientes que tenían diagnosticada fehacientemente la enfermedad, bien porque aparecía en un documento, en un informe clínico, bien porque aparecía en un formulario de nuestro sistema de información de atención especializada, que es el MAMENO 21, y por debajo es Selene, para que lo tengáis en cuenta. Y con esos tres grupos de expertos son los que, digamos, han ido acotando el problema y avanzando en las fases que ahora vamos a ir viendo. La enfermedad, no soy clínico, con lo cual, bueno, pues afortunadamente SNOPED muchas veces nos ayuda a los no clínicos a fijar conceptos y fijar ideas, simplemente como esquema representativo. ¿Cuál es el objetivo que pretendemos por el cual se ha creado esta pequeña metodología de trabajo? Bueno, pues es demostrar mediante los datos si el uso de los medicamentos biológicos en estos pacientes mejora su salud con respecto a los medicamentos tradicionales que se venían utilizando anteriormente. ¿Vale? Ese es el objetivo básico. ¿Qué hemos tenido que hacer para obtener y planificar este objetivo? Bueno, pues hemos tenido que estratificar los pacientes, hemos tenido que categorizarlos en distintos grupos, ahora lo veremos. Hemos tenido que descargar la información clínica esencial, bien estructurada, bien no estructurada, toda la que teníamos. Hemos tenido que establecer una serie de indicadores por consenso para poder medir esa eficacia y digamos que lo hemos barajado todos esos datos y hemos construido una herramienta, que es la que vamos a enseñar. El método de trabajo, como comentamos, hemos creado un equipo multidisciplinar. Hemos tenido entre 4 y 5 reuniones en las que hemos ido seleccionando los pacientes, hemos seleccionado las variables a considerar, hemos establecido cuáles son los elementos de comparación para poder saber si los fármacos son mejores o peores, y hemos establecido reuniones para establecer la herramienta de visualización y el gráfico de analítica avanzada concreto que nos ayudaba o nos puede ayudar a visualizar, que al parecer no es tan fácil, visualizar si esos medicamentos favorecen o no la mejora de salud. Hemos tenido una fase de análisis de datos y ahora estamos en la última fase, que todavía no hemos terminado, que es en la de análisis de los resultados o análisis en profundidad de los datos. Os decía, el diagnóstico de los pacientes que van a formar parte del estudio son aquellos que tengan una enfermedad codificada en el CMD o que tengan codificada la enfermedad en alguno de los datos clínicos asociados que os comentaba, bien de los formularios o bien de algún informe clínico. Además, si estos pacientes han tenido en su historia alguna dispensación, alguna prescripción de uno de los medicamentos asociados a esta enfermedad, que son unos cuantos. Después procedimos a descargar toda la información, básicamente de nuestro sistema de información Turriana, atención primaria, MAMENO 21, atención hospitalaria, el sistema de información Pharmatools, y luego dentro de los indicadores, bueno, pues los reumatólogos lo tienen muy claro, lo tienen muy documentado, y para ellos esos indicadores, el SDAI, el DAS, el HAQ, pues para ellos son indicadores que les ayudan a determinar si la evolución del paciente va a peor o va a mejor, ¿vale? Esos indicadores, ellos a través de sus contactos con los pacientes lo van documentando en los formularios que ellos mismos se han construido, ¿vale? No sé si se ve, creo que no, bueno, ahí están, os lo podemos enviar, las variables concretas que se han tenido en cuenta y se han manejado para, digamos, dar la visibilidad a todo el proyecto. Sexo, edad, nacimiento, los tipos de medicamento,
ciertas analíticas, los episodios de urgencia, los episodios de ingreso en hospitalización, etcétera, etcétera. Después de todo eso, el mayor tiempo que hemos empleado es en intentar poner una herramienta para que ellos pudieran bucear y fueran autónomos a la hora de poder hacer sus análisis. Hemos integrado estas herramientas, digamos, de visualización en 3D avanzada con nuestra herramienta de Data Warehouse, que es OBI, la herramienta Enterprise que tiene Oracle, en la que nos permite, bueno, pues a través de unos parámetros poder seleccionar cualquier información que tenemos. El indicador, hay unos 20 indicadores, el clínico puede elegir qué indicador es el que desea, digamos, poder comparar, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el gran volumen de los pacientes de artritis y se va dividiendo en cada uno de los grupos biológicos, grupos no biológicos. Y dentro de cada grupo, pues en función de los indicadores, permite visualmente saber si un indicador va mejor a ese grupo de pacientes o va peor. También hemos establecido otras visualizaciones, que creo que no la tenemos aquí, pero que les ayuda a ellos a hacer una línea temporal con todos esos indicadores para saber si estos pacientes que cambian mucho de terapia, es decir, pueden tener hasta 6 líneas terapéuticas, y cada una de esas líneas pues podemos aprender o podemos investigar si los indicadores de salud van mejor o van peor. Esta es la otra línea que veías arriba, es una especie de vía de tren en la que, digamos, visualmente se puede saber los indicadores cómo afectan a los dos grandes grupos que son los que nos marcaron en el estudio concreto. Resultados. Bueno, el estudio se ha hecho con todos los pacientes diagnosticados de esta enfermedad en el área de Toledo. El área de Toledo tiene unos 400.000 pacientes, digamos, censados, y de los cuales, bueno, pues tienen la enfermedad 29.951 pacientes. Estos resultados solo son cuantitativos, ahora mismo son los que tenemos. Bueno, pues aquí tenéis cada uno de los indicadores que se han ejercido, bueno, pues las ocurrencias. Hay un montón de indicadores más de farmacia que no quiero poner porque son demasiados. Y ahora se trata, y estamos en esa fase, esta herramienta está a disposición de los reumatólogos del Complejo Hospitalario de Toledo, y ellos son los que nos tienen que decir y sacar las conclusiones si los indicadores que se han establecido en comparación de los dos grandes grupos, cómo afectan los medicamentos que ellos consideran biológicos, si se aprecia una mejora o no se aprecia una mejora. Esa es la fase en la que estamos ahora mismo. Y muchísimas gracias. Se abre el turno de palabra para cualquier presentación reciente. Me gustaría preguntar a la presentación de ontologías, si después de esta fase de ontologías estáis pensando o habéis trabajado en implementar o asociar esta ontología a las herramientas que decíais de soporte a la decisión o a una herramienta de interoperabilidad. Sí, nosotros actualmente sí hemos estado trabajando, en herramientas de soporte a la decisión clínica. De hecho, en la siguiente sesión presentaremos una herramienta de soporte a la decisión clínica utilizando ontologías, concretamente en el ámbito de ictus. En cuanto a la interoperabilidad semántica, todavía no hemos trabajado en ninguna. Siguiendo con Germán, aprovechando y puesto que estoy con el tema de la ontología, estos pacientes, Germán, ¿se benefician todos o a partir de una determinada edad? Son pacientes pluripatológicos, entiendo pacientes mayores, ¿no? En principio la ontología es una pieza del puzzle. Es una pieza del puzzle que después puede ser utilizada para cualquier herramienta de soporte a la decisión que utilice la interoperabilidad semántica, ¿no? que tenga esa necesidad. Cualquier paciente que sea pluripatológico en ese caso podría utilizarse esa herramienta. Y soy Carlos Rey, coautor del trabajo. Muchos de los elementos de información que se han manejado y que son muchos test de adherencia no son específicos de pacientes pluripatológicos o medicados. En algunos casos sí están relacionados con personas mayores, está también relacionado con, al fin y al cabo, tú puedes aplicar los test
pero que lo que estamos intentando es relacionarnos, tenerlo en cuenta de una manera aislada, sino tener en común toda la información relacionada que pueda afectar a la adherencia. Entonces, este artefacto de conocimiento lo que pretende es generar nuevo conocimiento sobre cómo medir la adherencia y a su vez conectar la vía ontología con lo que son las propias decisiones de prescripción. Y una hipótesis que tenemos es que el propio efecto de la, a priori de la adherencia puede condicionar la propia prescripción que se le plantea a este tipo de pacientes. Es decir, por ejemplo, que el mejor tratamiento en cierta condición clínica de este tipo de pacientes, en base a todas las reglas que aplicamos, reglas Stolz-Star, unas reglas de consenso que están haciendo de desprescripción, las guías clínicas aplicables en el conjunto de enfermedades crónicas de esos pacientes, pero teniendo en cuenta además el sentido de la adherencia puede hacer que cambie la decisión de tratamiento, porque el mejor tratamiento puede no ser el mejor porque genera ciertos riesgos de falta de adherencia. Sí, para Germán, me ha parecido que la ontología está hecha en AUR. ¿En AUR? Sí. ¿En qué versión? ¿1 o 2? Creo que es la 2. En la 2, y utilizáis sobre todo el tema de inferencia automática. Sí. Y ahora no lo tenéis integrado con ninguna aplicación, ¿no? Está todo bien. ¿Alguien se anima? Tenemos tiempo. Por cierto, gracias por aprovechar estos trabajos y no dar ninguna cabeza a ella a pesar de las horas. Habéis sido formidables. Una pregunta para José Sacristán. ¿Pensáis extender este análisis a otros hospitales? Entiendo que es el Complejo Hospitalario de Toledo, ¿no? Como ha visto en la presentación. ¿Otros hospitales, otros servicios de reumatología del SESCAN? Sí, la respuesta es sí. Solo hay dos condicionantes. Primero, tenemos que terminar la fase de resultados por parte de los reumatólogos de Toledo y luego está pensado extenderlo para toda la región. El condicionante es que tienen que existir los formularios que utilizan en Toledo, los formularios de algunos de los indicadores que utilizan, tienen que estar en los otros hospitales y rellenados y con valores concretos. Esos son los únicos requisitos y sí, es una herramienta que permite ampliarla a cualquier hospital del SESCAN. Mientras anima a algún compañero, aprovecho para Canarias, para Alejandro. Esta educación grupal ha sido bien aceptada por los profesionales y habéis hecho algún análisis ya he visto que habíais planificado resultados en salud, ¿no? ¿Habéis planificado esos análisis, cómo lo vais a hacer en los siguientes años venideros? A ver, a la primera pregunta, sí ha sido aceptado porque también a partir del año 2007 formó parte de la cartera de servicio el programa Aula de Salud y entraba a formar parte también de incentivos, ¿no? Y además es un trabajo propio de los profesionales de atención primaria, el trabajo comunitario. Y a la segunda pregunta todavía no lo hemos analizado realmente cómo vamos a desarrollar ese trabajo de análisis de salud de la población en ese sentido. Gracias. Para José Alberto. Me ha parecido muy interesante la plataforma de comunicación. Yo creo que es el futuro, el integrar y dar esa gestión de conocimiento, dar esa oportunidad a los profesionales sanitarios y no sanitarios. ¿Habéis pensado en usuarios? ¿Habéis pensado en pacientes que se beneficien de esa plataforma? Sí, hay algún proyecto para establecer comunicaciones entre facultativos, entre pacientes, sí, hay algún estudio de estos y seguramente será uno de los próximos proyectos. ¿Alguna pregunta más?
Pues Roser, me toca, para que no te vayas sin poder hablar en cuanto a preguntas. Has comentado brevemente que habéis puesto y habéis enfatizado bastante a pie de cama, ¿no?, el dispositivo móviles para el personal de enfermería. Empezasteis con tablet, he entendido que ahora estáis con móviles. ¿Ese cambio ha sido por algo? ¿Qué tal funcionáis con los móviles? Lo pregunto casi más egoístamente porque nosotros en el hospital donde yo trabajo estamos en esa fase de cambiar, que con los guantes, que si se manchan las enfermeras en una cura, esos dispositivos son carísimos, estamos en esa fase. Esa es una pregunta. Y la segunda, ¿solamente en el Clínic o hay algún hospital más que también se beneficia de este dispositivo? Solamente. No, yo puedo hablar por el Hospital Clínico, seguro que hay otros hospitales que trabajen con movilidad, pero para nosotros cuando desarrollamos el proyecto era algo fundamental. Empezamos con tablets, pero teníamos muchos problemas de conectividad y esto hacía que no se utilizaran lo suficiente. Cuando hemos pasado a tecnología móvil, la gente lo valora mucho mejor y ahora sí lo utilizan muchísimo. Pero yo no creo que tanto que sea por el móvil o la tablet, sino por la conectividad, porque tecnológicamente el móvil no perdía señal, era mucho más rápido, y en cambio la tablet teníamos problemas de conectividad. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues antes de dar por concluida esta mesa, repetir lo que anunciaba al inicio de su presentación José Sacristán. El Foro de Enfermería Digital, que se va a celebrar el 12 y 13 del mes que viene, de abril, será interesante. Participan profesionales enfermeros, profesionales de la informática. Se celebrará en Tomelloso, es un punto neurálgico dentro del SESCAN, la mancha. Hay mesas muy actuales de enfermería y de informática. Son ponentes de un altísimo nivel, al igual que hoy. Especialistas principalmente y dirigido más a blog, a redes, a nuevas tendencias en formación virtual. Es muy interesante. Queremos contar con profesionales asistenciales de alto nivel, académicos también. Hemos invitado también a decanos de la universidad de gran prestigio, incluso al ejército, a militares. Además del foro que la SEIS quiere retomar y un poco potenciar la parte de enfermería, pues decir que además del comité que está impulsando científico-técnico que sea lo más alto posible, hay también actividades lúdicas donde se visitará una bodega, la mayor de Europa, y bueno, pues que estáis todos invitados, ¿vale? Muchas gracias y damos por concluida esta mesa.